Y ya estamos con Nicolás Pose, él es profesor de Economía Política Internacional y el programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República, además es magíster en Economía Política Internacional. Estaremos hablando del Tratado de Libre Comercio con China, esto que está de alguna forma mencionando Joaquín, estas rispideces que se están dando también en la cumbre del Mercosur de acuerdo a este planteo del gobierno uruguayo. Gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada preguntarte qué implica este Tratado de Libre Comercio con China propuesto por el gobierno uruguayo. Bueno, lo que implica básicamente es la negociación de reducciones arancelarias recíprocas. Los países establecen usualmente políticas comerciales unilaterales o negociadas que implican la imposición de ciertas barreras a la importación en términos de básicamente impuestos que se aplican sobre los productos que ingresan a territorio aduanero distintos del lugar donde se producen, ¿verdad? En este caso lo que se negocia es el grueso de las líneas arancelarias de cada país que se reduzcan y eventualmente que esas líneas lleguen a cero, es decir, eliminar progresivamente los aranceles en el comercio bilateral. Lo que está en juego en este caso es una negociación bilateral entre Uruguay y China, pero a su vez está todo el elemento del Mercosur, porque recordemos que Uruguay, como miembro del Mercosur, tiene esta restricción de que Mercosur se ha propuesto desde sus orígenes y a lo largo de estas décadas negociar en conjunto con terceros. Entonces, bueno, la principal restricción que está enfrentando el gobierno uruguayo y que hemos estado viendo discusiones al respecto en la cumbre en estos días, tienen que ver con conseguir una autorización del Mercosur para avanzar en esta vía bilateral. ¿De qué se trató este estudio de factibilidad del que se estuvo hablando y qué es lo que sí se pudo dar un paso ahora en firme para que todos podamos entender qué significó y qué es lo que empieza ahora a partir de ese estudio? Bueno, efectivamente, ¿qué significó el estudio de factibilidad? No lo sabemos porque los contenidos de ese estudio son privados. Claro, pero ¿qué significa para todos saber un estudio de factibilidad? Lo que podemos imaginar es que ambos países empezaron a hacer ensayos, empezaron a modelar distintos escenarios en los cuales estos aranceles empiezan a reducir. Y allí, bueno, qué escenarios específicamente se modelaron es lo que no conocemos. No conocemos qué tipo de disposiciones fueron las que se previeron que se fueran a incluir en un acuerdo, cuáles no, y qué impacto sobre los flujos comerciales y otros flujos económicos podría tener eso. Pero sí sabemos que es un inicio si se quiere, para ponerlo en los términos más sencillos posibles, para empezar a conversar. Antes de ponerse de lleno a negociar en rondas comerciales, donde, bueno, se negocian capítulos sobre bienes, servicios, otras disciplinas relacionadas con lo que tienen que ver con los acuerdos. Esto, si se quiere, es una aproximación previa que intenta, bueno, establecer las bases para, una vez estar de acuerdo con estos parámetros mínimos, comenzar a negociar. Esto no implica nada en términos de compromisos de política pública, sino que es una exploración que luego puede derivar en negociaciones, que luego pueden derivar en un acuerdo o simplemente quedar allí como una etapa inicial y no mucho más. Nicolás, en tu opinión, ¿considerás que China es un buen socio para avanzar en un tratado de libre comercio o crees que se tendría que haber avanzado por otro lugar? Yo creo que ahí, en términos de pensar la estructura de la economía uruguaya, tenemos que diferenciar por sectores. Hay algunos sectores para los que la apertura del mercado chino es claramente una oportunidad. Nosotros tenemos, en primer lugar, algo así como un 30% de las exportaciones totales del país que ya tienen como destino a China. De ese 30%, el 80 y pico por ciento de esas exportaciones están concentradas en pocos productos que ingresan de muy buena forma a China, que ingresan con mucho dinamismo. En los últimos años han crecido mucho esos envíos, que son la carne vacuna, que son la soja, que son la madera, la pasta de celulosa. Hay otros productos de la cadena agroindustrial que podrían tener oportunidades mejoradas de acceso a mercados si se negociaran estas reducciones arancelarias como veníamos conversando. Entonces, para todo lo que tiene que ver con el agro y la agroindustria, esto significa una oportunidad. La contracara de eso son los sectores orientados al mercado interno, orientados hacia los mercados regionales del Mercosur, para los cuales el acuerdo puede llegar a ser una amenaza. Por supuesto que esto depende de cómo se negocie, de eventuales excepciones o eventuales plazos largos de desgravación que el gobierno uruguayo pueda conseguir en una eventual negociación, pero cierto es que China es una gran potencia industrial y para los productores industriales orientados al mercado doméstico es una amenaza. Mismo se han expresado algunas autoridades, por ejemplo la intendenta de Montevideo, señalando que esto de alguna forma terminaría con la industria nacional. Allí yo creo que cuando nos referimos a la industria nacional tenemos que dividirla en primer lugar entre aquella orientada exclusivamente al mercado interno y aquella que se especializa en exportar hacia el resto del Mercosur. Sin dudas que para la primera el acuerdo es una amenaza en sí mismo. Ahora bien, para la segunda, este es un segmento muy importante de la industria uruguaya, que es la que exporta a mercados regionales, principalmente a Brasil. El riesgo principal allí no está tanto en el acuerdo bilateral Uruguay-China, sino en cuáles pueden ser las represalias de los socios del Mercosur por negociar del modo bilateral sin autorización. Es decir, que ahí de vuelta el factor Mercosur entra a jugar de forma muy fuerte, porque no es lo mismo para Uruguay un escenario de negociación bilateral
en la que tiene un aval del resto de los socios del Mercosur, o al menos de Brasil, que un escenario en el que este aval no está. ¿Y por qué hay resistencia por algunos integrantes del Mercosur a hacer un acuerdo, en conjunto, como bloque con China? Bueno, hay dos elementos. Uno que tiene que ver más con la economía política doméstica, tanto de Argentina como de Brasil. Recordemos que son dos países con estructuras productivas mucho más diversificadas, son países mucho más grandes, para los cuales la amenaza en términos de la competencia de productos manufactureros chinos es mucho mayor. Eso por el lado de las dos grandes economías del bloque, tanto Argentina como Brasil. Por el lado de Paraguay se agrega un elemento adicional, que es que Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con China. Paraguay todavía mantiene relaciones con Taiwán, por lo que Paraguay efectivamente no podría negociar un acuerdo Mercosur-China en el esquema en el cual Uruguay lo está planteando, por esta restricción más de tipo diplomática. Es decir, que dos grandes componentes, un componente de economía política, asociado sobre todo a Argentina y Brasil, y un elemento diplomático asociado a Paraguay. Y contanos, ¿por qué China tiene interés en estar en este acuerdo, en este TLC con Uruguay? Esa es una excelente pregunta sobre la cual no tenemos certeza, sino que podemos especular. Vale. A ver, hagamos un poquito de historia. Uruguay ya intentó avanzar en un acuerdo con China en el año 2016. De hecho, hubo una gira del entonces gobierno de Tabaré Vázquez a China para intentar lanzar estas negociaciones. Y allí China fue muy claro, dijo, bueno, podemos negociar un acuerdo bilateral. Tampoco es que se nos va el mundo en esto, por supuesto, el tamaño del mercado uruguayo es muy pequeño, pero sí nos interesaría negociar con Mercosur. O al menos, si queremos avanzar en la vía bilateral, que Uruguay cuente con un aval del Mercosur. Ahora, este escenario parece que no cambió, pero sí que hay algunos ajustes al respecto, en la medida que China ha estado dispuesta a avanzar estos diálogos exploratorios con Uruguay, sin que Uruguay cuente con un aval del Mercosur. Pero lo cierto es que, desde la perspectiva de las autoridades chinas, si pensamos en términos de flujos comerciales o flujos económicos en general, el interés puede estar en Mercosur, no tanto en Uruguay. Claro. En términos de un acuerdo bilateral, como la puerta de entrada. Como la puerta de entrada o también con alguna implicación geopolítica. Recordemos que distintas regiones del mundo están cada vez más en disputa en lo que tiene que ver con una guerra comercial, que es una guerra económica y que adquiere dimensiones cada vez más geopolíticas entre Occidente, entre Estados Unidos y China. Y allí, bueno, cada territorio, si se quiere, es una pieza dentro de este gran tablero de la política mundial. Y un acuerdo es una puerta de entrada al Mercosur y es un acuerdo que tiene cierta implicación geopolítica de tener un socio más en el Atlántico Sur. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, habla todo el tiempo de estar con China y con Estados Unidos al mismo tiempo. Es decir, que no sea excluyente. Si estamos con China, no estamos con Estados Unidos. ¿Vos creés que puede llegar a ser real el hecho de que puede llamarle la atención a Estados Unidos y que se genere ese doble contacto? Lo cierto es que Estados Unidos, este es un proceso que ya también tiene unos cuantos años, Estados Unidos no ofrece hoy en día este tipo de acuerdos que Uruguay está buscando. Estados Unidos no negocia desde hace ya unos cuantos años esos acuerdos de comercio preferencial o tratados de libre comercio, como los conocemos usualmente, por cuestiones de economía política doméstica. Al interior de los Estados Unidos hay mucha resistencia a este tipo de acuerdos por algunos impactos económicos que han generado o que se percibe que se han generado al interior de Estados Unidos. Por lo que Estados Unidos no tiene la posibilidad hoy en día, en términos de su economía política doméstica, de hacer una contraoferta a Uruguay, de decirle no negocies con China, negocia con nosotros. La posición que plantea el gobierno uruguayo es una posición que se está discutiendo en América Latina en circuitos académicos y en circuitos de toma de decisiones de política pública, de que es cómo nos paramos como región frente a esta disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Y allí, bueno, la gestión de esos márgenes de autonomía para tratar de tener buenas relaciones con ambos y relaciones que eventualmente beneficien a los países de la región, más allá de los intereses geopolíticos de las grandes potencias, es el desafío. ¿Cómo lograr eso? Todavía no lo sabemos. Son procesos muy incipientes, pero lo cierto es que ese es parte del debate. Ahora, si Uruguay finalmente decide seguir de forma, hacer este acuerdo bilateral con China, independientemente de la postura de Argentina y Brasil, si llegase a darse la hipótesis de que a China igual le sigue interesando hacer un acuerdo únicamente con Uruguay, ¿cómo esto lo va a afectar en cuanto a los vínculos que tiene con estos países del Mercosur, que también, la economía está muy vinculada con ellos, ¿no? Sin dudas. La verdad que me cuesta imaginar un escenario en el cual el gobierno uruguayo avance sin un aval, al menos implícito, si bien no de Mercosur, al menos del gobierno de Brasil. Porque, como tú bien decías, a pesar de que China es desde hace unos años el principal socio comercial del Uruguay, Mercosur todavía es un socio muy importante. Y la estructura del comercio de Uruguay con el resto del Mercosur no es la misma que la estructura del comercio de Uruguay con China. A China exportamos un set relativamente acotado de productos, hay pocas firmas involucradas en ese comercio, si bien es un comercio muy voluminoso en términos de dinero, en términos de productos vendidos, pero al Mercosur exportamos otros productos los cuales no podrían ser canalizados en terceros mercados más allá de la región.
y en la medida que una vía unilateral de Uruguay con represalias del resto de los socios implique un cierre o una restricción en el acceso al mercado del resto de los miembros del Mercosur, eso podría ser un problema para un montón de firmas uruguayas que exportan al mercado regional y que verían su acceso al mercado comprometido. Por lo que yo no veo realmente que ese escenario sea económicamente viable ni políticamente viable, porque recordemos al mismo tiempo que si bien todos los socios del gobierno de coalición perciben positivamente la posibilidad de avanzar en un acuerdo bilateral con China, varios de ellos lo hacen condicional a que se obtenga un aval del Mercosur. En caso que este aval no esté, habría que ver políticamente también cómo se reconfigura al interior de la coalición las distintas opiniones al respecto. Nicolás, hablaste del apoyo de Brasil dentro del Mercosur, una situación que no se generó en esta situación porque Bolsonaro no está en esta reunión. Pero no hablaste de Argentina y al mismo tiempo en Brasil se va a dar el cambio de gobierno en breves y está la posibilidad de que Lula llegue al gobierno. Uruguay necesita, si esta posibilidad de que se dé el TLC, no necesita avanzar porque en caso de que llegue Lula al gobierno, allí va a ser una restricción más. Exactamente. En primer lugar, yo incluso no caracterizaría la posición de Brasil como una posición de apoyo. Bien. Yo creo que es una posición ambigua. Y Bien. en esa posición ambigua es que el gobierno uruguayo ha intentado avanzar. Al interior del gobierno brasileño hay distintas visiones al respecto. Una visión que tiene, si se quiere, su radicación institucional en el Ministerio de Economía, que es más favorable al planteo uruguayo, y otra visión que tiene su peso institucional en la Cancillería brasileña, que es más reticente a que Uruguay avance en esta vía. Pero lo cierto es que en esa ambigüedad Uruguay ha encontrado un espacio por lo menos para avanzar. Tendríamos que ver cuál sería el escenario si se concretara el acuerdo, ver Claro. cuál sería la reacción de Brasil allí. Pero todo esto pensando en este escenario actual del gobierno brasileño. Exacto. Esto agrega un elemento de complejidad adicional si incorporamos el ciclo electoral de Brasil y la posibilidad, cada vez parece más cierta, de que haya un recambio en el elenco gobernante de Brasil, porque bueno, el candidato opositor, Luis Ignacio Lula da Silva, parte en la carrera electoral como favorito. ¿Cómo se posicionaría un gobierno Lula frente a esta vía bilateral? No lo sabemos, pero a priori uno tiende a pensar que de forma más restrictiva que la que se ha posicionado al menos parte del gobierno Bolsonaro hasta el momento. Sí. Tú como hombre de las ciencias políticas, además de la economía internacional, ¿cómo ves la posibilidad de amenazas de temas no comerciales, ya que se ha cuestionado mucho el vínculo entre Uruguay y China, dado temas como por ejemplo el de los derechos humanos, ¿verdad? ¿Cómo ves vos ahí si podría haber alguna otra amenaza o en este vínculo que generaríamos con China? Yo creo que en el corto plazo no. En el corto plazo, a ver, tenemos muchos ejemplos de países que establecen acuerdos de comercio preferencial con otros países que tienen regímenes políticos distintos o que tienen valores culturales distintos o formas de gestionar sus políticas domésticas distintos. O sea que en el corto plazo yo no veo una tensión tan fuerte allí. Ahora, puede llegar a haber un escenario de mayor tensión en el mediano plazo en la medida que este acuerdo tienda a concentrar en mayor medida las exportaciones uruguayas a China. Ya tenemos algo así como un tercio, como comentábamos, del total de las exportaciones uruguayas que van a este destino. En la medida que un acuerdo continúe profundizando esta relación comercial y las exportaciones uruguayas se concentren aún en mayor medida en China, en el mediano plazo ese puede ser un elemento a tener en cuenta. ¿En qué sentido, por ejemplo, dónde podría llegar a haber potenciales amenazas? Bueno, a ver, al día de hoy eso es pura especulación. Uno podría imaginar el día de mañana, y estoy pensando en términos más abstractos, más generales, ¿verdad?, en que una posible contraparte, en este caso China, podría ser otro país, en la medida que sabe que es un mercado muy importante para un país que precisa canalizar sus productos en su mercado, bueno, puede condicionar esa apertura de mercado a algunas posiciones en foros internacionales, cosas por el estilo. Claro. No estoy diciendo que este sea el caso, vale la pena Que vaya a aclararlo, pasar, claro. pero sí como idea general es cierto que el comercio y la política internacional están ligados, ¿verdad? Claro. Son cuestiones que están ligadas porque los flujos comerciales son en ocasiones, y el acceso a mercados es en ocasiones parte de un instrumento, de una herramienta que tienen los países para tratar de modificar las conductas de otros en el campo de la política internacional. Este es un proceso que obviamente inició, que en realidad es de larga data, ¿no? Que ya hace varios años con el gobierno de Tabaré Vázquez se había comenzado a hablar de un posible acuerdo bilateral con China. Este es un proceso que inicia, pero que en realidad vamos a conocer como un resultado de si es viable o no. ¿En cuánto tiempo? Es una muy buena pregunta. Yo, retomando el comentario anterior, creo que Uruguay tiene mucha premura en avanzar por el ciclo electoral brasileño, pero lo cierto es que la negociación propiamente de estos acuerdos lleva un tiempo. No es cuestión de negociar estas cosas a las apuradas o en 1 o 2 meses, porque más allá de que
los actores en Uruguay tengan una percepción, los actores de gobierno, y hay una cierta percepción general de que Uruguay podría ganar en algunas cosas en un acuerdo con China, esto también es condicional a cómo Uruguay negocie este acuerdo. Uruguay tiene sensibilidades no solo en materia estrictamente arancelaria, sino que también tiene algunas sensibilidades en aspectos relacionados con el comercio. Uruguay va a buscar márgenes de autonomía, cosas que no estén incluidas en la negociación, y eso requiere justamente de negociar, requiere de tiempos, requiere de plazos, requiere de llegar a entendimientos y eso lleva tiempo. Por lo que la verdad es que no sabemos cuándo es que vamos a tener una resolución al respecto, pero creo que el ciclo electoral brasileño allí va a ser un elemento importante a la hora de ver el timing de las negociaciones, ¿verdad? ¿De cuánto pueden demorar? A nivel normativo, ¿Uruguay tiene algún tipo de impedimento a la hora del Mercosur, ¿no? Normativo del propio del Mercosur, porque se han dado versiones diferentes. Por ejemplo, de la calle dice que no hay ningún tipo de normativa que los prohíba, desde Argentina se dice que sí, y de Paraguay también. A nivel más objetivo y no tan político, ¿qué pensás? A ver, sin provenir del campo del derecho internacional, sí, yo creo que ambos actores tienen buenos argumentos para sostener sus posiciones, tanto los que dicen que, bueno, que no estamos obligados como aquellos que dicen que sí. Yo creo que la decisión de Mercosur de negociar en conjunto con terceros es una decisión de tipo política, que por supuesto está amparada en el Tratado Fundacional del Mercosur. El Mercosur aspira en su Tratado Fundacional a ser un mercado común. Para ser un mercado común los países requieren conformar una unión aduanera y por supuesto que si los países negocian bilateralmente con terceros, esa unión aduanera se rompe. También es cierto, yendo para la posición de aquellos que dicen que no estamos obligados, es verdad que hoy en día Mercosur no es una unión aduanera. Mercosur sí tiene un arancel externo común acordado, pero todavía tenemos aduanas entre los países. Claro. Es decir, que técnicamente es posible controlar el origen de mercaderías provenientes de esta zona y que sean comerciadas en un territorio, por ejemplo de Uruguay, que no sean comerciadas en Brasil. La decisión política de negociar en conjunto con terceros está asociada al objetivo de Mercosur, que es avanzar hacia un mercado común. Claro. Por supuesto que tuve una discusión de si efectivamente Mercosur está avanzando hacia allí o no, y eso es parte de la discusión política. Por eso yo insisto que este es un tema más político que jurídico. Sí, igual la inquietud siempre nace porque de repente no encuentra en el Mercosur todos los elementos necesarios para poder negociar con el mundo. O sea, ¿qué tan efectivo ha sido el Mercosur? Que es una discusión también que se viene dando de hace tanto tiempo. Allí es cierto que, a ver, hay varios elementos. Primero, que las estructuras productivas de los países miembros de Mercosur no son iguales, ¿verdad? Lo que conversábamos con respecto a China, Argentina y Brasil, por su propia estructura económica, tienen muchísimas mayores sensibilidades en términos de producción manufacturera que la que puede tener Uruguay. Entonces allí ya tenemos un elemento inicial que condiciona la capacidad, o al menos la perspectiva de que todos los países estén 100% alineados en qué es lo que van a buscar con terceros. Y después hay otro elemento que tiene que ver con el funcionamiento del mercado intrarregional, ¿verdad? Porque la alternativa de no ir a negociar por nuestra cuenta por terceros tiene que ver con la apuesta al funcionamiento de que el Mercosur sea un mercado efectivo para las exportaciones uruguayas y para que haya encadenamientos regionales, productivos con otros países de la región. Y es cierto que ha habido dificultades también para avanzar en ese sentido en los últimos años, por lo que esto tiene una dimensión económica, una dimensión política y una dimensión productiva que es difícil de encontrar los huecos para que todos puedan avanzar en el mismo sentido. Exacto. Decime, para poder hacernos a una idea, porque siempre estamos hablando de TLC, hablamos de China y nos parece muy fácil exportar, importar y todo lo demás, pero no es fácil el camino de la exportación, sobre todo, pero incluso el de la importación, encontrar, identificar los productos, ¿verdad? Todo el trámite, aquello de conocer la cultura del otro país. ¿Estamos preparados para aquellos sectores que no están acostumbrados a ir a China? ¿Y qué deberíamos hacer o qué deberían hacer aquellos sectores que se tienen que preparar? Ese aspecto es fundamental porque cuando hablamos de la negociación de acuerdos preferenciales estamos hablando de la remoción de barreras arancelarias. Sí. Pero luego hay toda otra etapa que depende de las políticas domésticas de los países. Como conversábamos anteriormente, si bien Uruguay exporta un montón en términos de cantidad, en términos de volúmenes a China, este comercio está concentrado en muy poquitas firmas. Son muy pocas las firmas, las empresas que actualmente exportan hacia China. Son 300 y algo, si no recuerdo mal. Al Mercosur son unas cuantas más, pero también son 1000 y algo. Es decir, que generar la capacidad de que las firmas locales puedan exportar implica un conjunto de desafíos de política doméstica, de políticas públicas domésticas,
que no necesariamente están relacionados con la negociación de acuerdos de comercio preferencial, que pueden estarlos. En algunos casos, no tener preferencias arancelarias puede ser una barrera, pero en otros casos las barreras son otras y tienen que ver con la posibilidad de generar capacidades domésticas para que, bueno, para producir productos más complejos, para producir productos demandados por el resto del mundo. ¿Verdad? A Uruguay a veces le pasa Para el producir problema de tener escala, exactamente. Lo cual a veces, bueno, en ese sentido el Mercosur nuevamente entra a tallar, porque si el Mercosur funcionara, y de nuevo, parte de la discusión tiene que ver con que el Mercosur no ha sido capaz de dar respuestas, pero parte de la apuesta del Mercosur tiene que ver con que a través de los encadenamientos interregionales poder generar escalas mayores para que los productos de la región se puedan insertar. Empresarios del mismo sector y pudieran en conjunto exportar. O que los empresarios de la región, por ejemplo, se especialicen en producir distintos eslabones de una misma cadena y que luego esa producción Mercosur vaya hacia terceros mercados. Por supuesto, hay un montón de desafíos asociados a estos y es cierto que Mercosur tiene pocas experiencias exitosas para mostrar al respecto. Pero bueno, es de todos modos el desafío y es cierto, yo tiendo a coincidir con tu comentario, de que un acuerdo con potencias extrazona no es que va a solucionar estos problemas para el país, sino que hay todo un conjunto de desafíos asociados que vale la pena encarar. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos en el living. Fuiste muy claro, es un tema complejo que tiene muchas aristas y lo pudiste bajar a tierra, así que te lo agradecemos porque la idea es que la gente que esté del otro lado lo pueda entender con facilidad. Gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes.